Sí, buenas noches, amada iglesia, ¿cómo se siente? ¡Bendecido! Amén, Dios de lo imposible, soberano. Bueno, hermanos, querida familia, como todos jueves venimos a recargar las baterías espirituales, a llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y en los últimos jueves venimos hablando sobre los evangelios. En el día de hoy hablaré de un pasaje que se encuentra en el libro de Juan. Y particularmente a mí me encanta hablar del libro de Juan porque es el enamoramiento, es la cercanía hacia nosotros, hacia nuestro Señor Jesucristo. Es estar bajo su presencia y creer en Él. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. En el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Juan, desde los versículos 40 al 44. Y la palabra de Dios la titula La división de la gente. Y esto tiene que ver con el desacuerdo. Juan capítulo 7, versículos del 40 al 44. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decía: verdaderamente este es el profeta. Otro decía: es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disesión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y en otra versión dice: a uno querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Esta es una prédica demasiado importante y buena porque habla sobre la división, sobre el desacuerdo. Pero vamos a orar para poner el mensaje en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche, Rey amado, buscamos tu presencia para que nos abra el entendimiento, Padre. Abre nuestro corazón, Señor. Alimentanos de tu palabra, Señor amado. Abre nuestros ojos espirituales para saber más de ti, Señor. Que nos quisiste hablar, Señor, sobre la división, Padre. Que esta palabra, Señor, se vuelva práctica en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los milagros que Jesús hacía eran muy relevantes y en ciertas ocasiones causaba confusión en la gente que le seguía. No comprendía la verdad de su origen. El Señor les enseñó que Él era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, quien salvaría al mundo del pecado, pero no le creían. Una persona con las características divinas como Jesús podría hacer señales y manifestaciones sobrenaturales que ellos mismos ya habían visto, que ellos mismos ya habían escuchado sobre todo lo que hacía Jesucristo y sus milagros. Amén. Amén. Los evangelios relatan sobre el nacimiento de Jesús como una serie de prodigios que forman parte de la genealogía que la hace descender del rey David, y la anunciación de su venida por un ángel. Escrito está. La gente tiene diversas opiniones y mucha confusión respecto a Jesús. Los parientes pensaban de una forma, la gente pensaba de otra. Uno decía: era el profeta. Otro decía: engaña a la gente. Uno lo elogiaban: hace el bien. Y otros lo criticaban: el hijo del carpintero. Muchas falsas opiniones
que nadie lo recordaba como el Mesías, anunciado por nuestro profeta Isaías hace 2000 años atrás. Por haberse criado en Nazaret, mucha gente suponía que él era de allá. Ni siquiera sabían que realmente Jesús nació en Belén. Otros sí sabían de dónde ha de venir el profeta, pero como ellos creían que era de Galilea, era su lugar supuestamente de nacimiento, no comprendían la verdad. Ellos sabían que el Mesías habría de venir del linaje de David, en el cual se cumple de María, y nacería en Belén, donde realmente nació en un pesebre. Los evangelios nos recuerdan que sí, que Jesús nació en Belén, aunque creció en Nazaret y viene del linaje de David. Lo dice su palabra, por eso debemos de leerla, escudriñarla, para que no seamos engañados y saber cuál es la verdadera verdad, de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, y para que no haya división y estar seguro en la procedencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree? Amén. Aunque muchos estaban confundidos y se dividían de acuerdo a sus pensamientos, en la actualidad podemos estar seguros de la verdadera identidad de nuestro Rey, de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es mismo, Él es el mismo de hoy, mañana y siempre. Rafael, Él es esposo, Él es el Mesías. Amén. Amén. A pesar de que escrito están los milagros de nuestro Señor Jesucristo, para que creyéramos en Él, y todavía hay gente incrédula que duda de la palabra de Dios. Él es el verdadero Mesías, el enviado, el que restaura, el que sana, el que salva, el que multiplica, y no debemos confundirnos para que no exista desacuerdo ni mucho menos divisiones. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermanos, la división, como su nombre lo indica, trata de dos visiones, es decir, dos modos distintos de pensamiento con respecto a una sola cosa, a un solo asunto. Y como decía el pastor Alejandro el domingo pasado, el arma más poderosa que tiene el enemigo es la división de su pueblo. Una casa dividida no prospera, una familia dividida no prospera, un matrimonio dividido no prospera, una iglesia dividida no prospera. Tiene que haber unidad, y el enemigo sabe que la unidad con tu hermano, sabe que la unidad con tu familia, sabe que la unidad con tu hermano tiene demasiado poder. Y esto se trata, y él siempre se va a tratar de meterse en una abertura chiquitica que tú le dejas para que haya división entre su familia y entre la iglesia. Amén. Muchas personas hoy en día dudan que el diablo existe, pero la Biblia enseña que Satanás es real y que él se mete en cositas pequeñitas para tratar de dividirnos, para tratar de engañarnos, para frustrar el plan divino y causar división en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto que estén perfectamente unidos en una misma mente, y que no haya dos divisiones entre ellos como iglesia. La división, hermanos, trae ruina, destrucción, fracaso. Donde hay división no puede haber prosperidad, ni mucho menos bendiciones. Hermanos, la división es la maldición más
perversa para asegurar el estancamiento espiritual, la ruina, la miseria, el dolor, la enfermedad entre los hijos de Dios. Entre el mundo siempre va a haber división, siempre va a haber esta maldición de división. Vemos en la actualidad a familias separadas por problemas financieros, por problemas políticos, en un total desacuerdo hasta con quién se va a quedar los abuelos un fin de semana. Divorcios peleando por las custodias de sus propios hijos. Hasta ahí ha llegado la división, a tener hasta un divorcio entre parejas soltas. Y lo contrario a la división es la perfecta unidad. Y la perfecta unidad no es estar siempre juntos, no es solamente hacer actividades juntas, no es solamente comer juntos, es una verdad de profunda pureza y transparencia, es creer en nuestro Señor Jesucristo, pero unánimes. Dile a que está a tu lado, es unánime. Esa es la perfecta unidad. Como el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y la única forma, hermano, de que prevalezca la opresión es que esté presente la maldición de la división. En cualquier ámbito de nuestra vida, la división lo frena todo. La división lucha contra tu matrimonio, la división lucha contra tus hijos, la división lucha contra tus padres, con tus hermanos, también en los equipos de trabajo y hasta con los mismos socios. Amén. Todos los estancamientos, las frustraciones y las amarguras son el resultado de la maldición del espíritu de la división. Este fenómeno es una maldad perversa para interferir en la agenda de nuestro Dios aquí en la tierra. Por eso es que es de suma importancia que cada familia, cada congregación, equipo de trabajo y ministerio operemos con el poder de la perfecta unidad. Todo el mundo maligno le tiene temor a la revelación de la perfecta unidad, porque sabe que la conquista es segura con la unión y es perfecta para salir en victoria. La única manera es que algo permanezca operando es con la perfecta unidad y con Dios en el medio. ¿Amén? Amén. En todos los tiempos ha existido la división de las personas. Encontramos a las personas rebeldes, incrédulas, insujetas, chismosas, habladoras, carnales, que se ocupan de que haya divisiones, y estas personas las podemos encontrar en cualquier parte de nuestro entorno, de nuestras vidas, y por eso debemos de transformar pensamientos y hablarles de la perfecta unidad para que no sean piedra de tropiezo para nosotros mismos y nos puedan robar nuestras bendiciones. Hay personas que sin conocerse ya se caen mal. ¿Por qué? Por la apatía, por un choque espiritual. Y también hay personas que cuando se conocen y se dice, oye, yo soy cristiana, ay, yo también. Entonces hay como una esencia, y esa esencia es que en el medio está nuestro Señor Jesucristo, y nos sentimos en gozo y alegría cada vez que tenemos a unas personas espiritualmente como nosotros. Cuando Jesús no está en el medio, no hay perfecta unidad. Y ese vacío lo puede llenar la maldición de la división. Y la única manera de que algo permanezca operando en la unidad es que esté Dios en el medio, que esté el Espíritu Santo en el medio. Ninguna, pero ninguna relación entre un hombre y una mujer puede ser firme, estable y bendecida si el Señor no está en el medio. Tengamos claro que la única forma de tener conquista segura es a través de la perfecta unidad, y se logra con la presencia de Dios en medio de nosotros. Y su palabra dice, lo que Dios junta, no lo separa el hombre. Y Satanás no le conviene que haya una relación perfecta, sino una relación dividida.
Cualquier cosa, hermano, que emprendamos en la vida, por muy pequeña que sea, debemos siempre buscar la presencia de Dios en lo que nos emprendamos. Y esto para que Él siempre esté presente en nuestro proyecto. Y su palabra dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esta promesa es maravillosa para todo lo que hagamos. Las personas que tienen un emprendimiento, aprópiense de esa palabra. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y verás las bendiciones de tu negocio y las bendiciones de todo lo que hagas en cuanto a ese nuevo emprendimiento. Aquí en la Vía España, o bueno, no estoy haciendo publicidad, está una librería de Biblias, aquí mismo cerca de la estación del metro. Y ellos, todos los empleados, tienen que ser cristianos. Todos. Wow, la última vez que yo fui muy temprano. Yo tenía que esperar que todos ellos, antes de abrir, oraran. Y yo, esto es unidad. Y le pregunté a la cajera: mira, ¿y todos son cristianos? Sí. Y eso, o sea, me parece extraño, pero todos, y hemos visto la bendición, hemos visto la ganancia de esta tienda, porque todos somos cristianos, porque todos están en el mismo espíritu. En Mateo 18, versículos 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estaré en el medio de ellos. Este versículo de la Biblia habla sobre el poder del acuerdo. Si 2 personas se ponen de acuerdo en algo y oran por ello, Dios les concederá. Esto es una promesa poderosa de Dios, recordando de que siempre debemos orar juntos con otros y estar de acuerdo en lo que estamos pidiendo. Cuando nos unimos en oración y nos ponemos de acuerdo en lo que estamos pidiendo, le estamos dando el poder a Dios al que haga de nuestra vida lo que Él sea su santa y perfecta voluntad. También debemos recordar el poder de la oración por los demás, orar unos con los otros, y el poder de la unión en la oración vale mucho, tiene gran poder, y más que todo en una iglesia, en esta congregación. Todos los domingos, CCR, les recordamos a todas las personas que escriban sus peticiones en el libro que está en la puerta de la iglesia, para que haya unidad y acuerdo en nuestras oraciones. Amén. Amén. La división entre la gente. En las iglesias, hermanos, surgen personas cuya influencia genera divisiones en ellas, quizás con intenciones nobles o malintencionadas, aunque sea errada, intenciones egoístas, hacen daño a una iglesia. Y es importante que no permitamos que personas malintencionadas o equivocadas destruyan la unidad y el bienestar de una iglesia. Los verdaderos discípulos de Jesucristo se esfuerzan por permanecer siempre unidos como miembros de un cuerpo, y si un cuerpo, una parte de los miembros falla, eso afecta a todo el cuerpo. Jesús oraba pidiéndole a su Padre que hiciera que sus discípulos fueran todos uno como Él y su Padre eran uno. Él sabía, si no eran uno, no podían ser salvos y no podían estar luego en el reino del celestial de Dios. Hermanos, Dios aborrece la discordia, la división entre hermanos. Hemos de entender entonces que si nosotros empezamos con las murmuraciones, aún así siendo partícipes de ella, estamos causando división y disensión entre hermanos. Y esto es lo que quiere el enemigo: destruir la obra de Dios. Cuando algún hermano quiera levantar división por medio de las murmuraciones,
nosotros debemos de decirle: ven, hermano, vamos y oremos por esa persona, en vez de levantar y continuar las murmuraciones, ni prestarle oído a esas cosas, a esas murmuraciones. Pero gracias al Señor, nuestra iglesia nos preocupamos unos con otros y reprendemos todo espíritu de división en nuestra iglesia. Amén. En la primera carta de Pablo a los Corintios, los cristianos allí estaban divididos y Pablo estaba intentando convencerlos de la necesidad que tenía una verdadera unidad. La Biblia revela la perfecta unidad como una parte fundamental para la unión. Y la unión verdadera es la unión cuando está Cristo, cuando está el Espíritu de Dios entre nosotros. Como cuando ejercemos una unión, Dios se manifiesta grandemente con su poder y gloria. Cuando un equipo de cualquier deporte no se ponen de acuerdo, no ganará. Cuando una orquesta de música, cada cual va por su lado, eso se escucha muy mal. La unidad es necesaria para salir en victoria. ¿Amén? Amén. Cuando alguien está con usted y no piensa como usted piensa, ahí puede haber división. Aunque duerman en la misma cama, si no hay perfecta unidad, no habrá conquista. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios hará. La división, hermanos, nos roba la bendición. Hay países que no han prosperado por la división. Podemos citar a nuestra hermosa Venezuela, que a pesar de la multitud son opositoras, no se ponían de acuerdo. Y esto no llegaba a ninguna parte. Más a lo contrario, dentro de la oposición se dividía. En cambio, la palabra de Dios nos dice cómo fue que cayeron los muros de Jericó. Después de dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, en el 7º día, los sacerdotes debían hacer sonar las trompetas de cuernos de carnero, y todo el pueblo dar un grito, y los muros caerían al suelo. Ellos obedecieron y los muros cayeron tal como había dicho nuestro Dios, tal como le dijo a Josué, y pudieron tomar la ciudad. Y esto, hermanos, se llama acuerdo. Todos al mismo tiempo dieron un grito y eso hizo que se cayeran los muros. Hermanos, la gloria se activa cuando Dios nos pone de acuerdo en algo. Si no soñamos lo mismo, si no hablamos lo mismo, vamos a estar en desacuerdo. Si un padre o una madre tiene pensamientos divididos en una lucha, los hijos se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay un ambiente pesado, un ambiente de división, porque no se ponen de acuerdo, y está ahí la maldición de la división. Cuando hay unión, Satanás no puede derrotar a esa unión. La división es una maldición para la perfecta unidad. Para la perfecta unidad. Y por eso esta prédica la llamé la perfecta unidad. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, el problema del desacuerdo, la división, la confusión, no es causado por Dios ni por su palabra, es causada por nosotros mismos, por no entender la palabra, por no dejar una ventanita chiquitica para que entre el espíritu de división. Debemos de buscar siempre la perfecta unidad en Cristo Jesús. Entonces yo llamaría esta prédica la perfecta unidad. La Biblia dice muchas veces que sintamos lo mismo, tengamos el mismo amor, estemos unánimes y sintamos una misma cosa. Esto nos muestra que es muy importante que estemos unidos sin divisiones entre nosotros. Quiero que se lleven este versículo en su corazón, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21, y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo es poderoso. Jesús nos habla que por de la unidad entre sus seguidores, cuando estamos unidos en Cristo, podemos lograr grandes cosas. Somos poderosos cuando trabajamos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Amén. Entonces póngase de pie para orar por la unidad. Repitan conmigo. Padre, en el día de hoy buscamos tu presencia, mis hermanos y yo, por el poder de la unidad, en el mutuo acuerdo. Te pedimos que nos mantenga en perfecta unidad, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros esposos. Que tu presencia siempre esté en el medio de nosotros. Te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo que reprenda todo espíritu de división en nuestras vidas y queda inoperante toda arma del enemigo que quiera destruir el poder de la unidad en el poder de tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos entendido que es necesario tu presencia, Padre, para todo lo que hagamos, Señor. Sé tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que en el poder de tu nombre está la unión.